Acá tenemos el ciclo celular que lo hemos dividido en 4 fases. Tenemos G1, S y G2, que son las etapas que corresponden a la interfase, y la fase M, que es la división celular. Y estamos obviamente viendo mitos. Vamos a hacerlo para 2n igual a 46, que es la ploidía para las células humanas. Y en el ejercicio que vamos a resolver ahora, que vamos a practicar, es diploide, es decir, que corresponde a una célula somática. La vida de la célula inicia en esta etapa G1, así que ¿cuántos cromosomas tiene la célula cuando va a iniciar la vida en G1? 46. 46 cromosomas. Así que acá voy a poner 46 cromosomas. Pasa la etapa G1 y termino G1. ¿Cuántos cromosomas tengo cuando voy a empezar en S? 46. 46 cromosomas. Cuando termino S, es decir, el material genético se duplica, ¿cuántos cromosomas tengo cuando termino S? 46. 46. 46 cromosomas. Cuando termino G2, ¿cuántos cromosomas tengo? 46. Primera conclusión. La cantidad de cromosomas es siempre 46. No cambia. Siempre es 46. Entonces, algo tiene que pasar en el medio, porque no puede ser que si yo tengo una célula madre con 46 cromosomas y después se me divide en dos y las dos hijas tienen 46, ¿cómo puede ser? ¿De dónde salieron? Porque de algún lado tienen que salir. Vamos a ver internamente qué es lo que sucede. Y lo que sucede está relacionado con la forma que tienen los cromosomas. ¿Cómo es la forma en un cromosoma que empieza G1? Así. Bueno, obviamente que está descondensado, no importa. Nosotros lo vamos a condensar para poder verlo, para poder estudiarlo. Así. Cuando transcurre toda la etapa G1, al final de la etapa G1, previo al inicio de la etapa S, el cromosoma sigue teniendo la misma forma, porque no pasa nada al nivel del ADN. Ahora, cuando transcurre la etapa S, lo que yo observo es que los cromosomas se duplican, no. Que las cromátides se duplican, sí. Eso me gusta más. Por eso es que acá los dibujamos con forma de X. Es decir, al principio tengo una sola molécula de ADN y después de la etapa S tengo 2 moléculas de ADN. Luego en G2 no hay más modificación del ADN, así que tiene forma de X. Y en el medio de la etapa M, en el medio, ¿quién aparece? La metafase. Acá está la metafase. Hasta antes de la metafase, hasta ese instante antes, la forma es de X, y en anafase ya se separaron. Entonces, lo que yo observo es que se separa por un lado y por el otro. Y cada cromátide, que estaban unidos todavía en metafase, en anafase se separan y las tengo por separado. Y esto, como no tiene influencia en la cantidad de cromosomas, siempre tenemos 46 cromosomas, yo puedo calcular la cantidad de cromátides que tengo. Y lo voy a hacer con color rojo. Al principio en G1 tengo 46 cromátides. Luego, a la salida de G1, ¿cuántas cromátides tengo? Acá 46. 46 porque todavía el ADN no se duplicó. Cromátides. A la salida de la etapa S, ¿cuántas cromátides tengo? Acá tengo 92, es decir, 46 por 2. A la salida de la etapa G2 tengo 92 cromátides. En la metafase tengo 92 cromátides y después, ¡pluf!,
se dividieron en anafase y me dan 46 y 40. Y esto también tiene influencia en lo siguiente, que es la cantidad de carga. ¿Qué es la carga? La carga, que se utiliza la letra C, es la cantidad en picogramos, es decir, que yo la puedo pesar. Peso la cantidad de ADN con una balanza súper chiquitita que me sirve para medir. Al principio, yo tengo dos C. Una C vino de mamá y una C vino de papá. Una C vino del espermatozoide y la otra C vino del óvulo. Y cuando me da el embrión, que es una célula diploide, va a tener dos C, dos cargas. Cuando sale de G1, también sigo teniendo dos C, porque en G1 no hay duplicación del material genético. La duplicación del material genético se observa en la etapa S. Entonces, cuando yo salgo de la etapa S, ¿cuánta carga de ADN tengo? 4C. 4C. En G2 también tengo 4C, porque no pasa absolutamente nada relacionado con el ADN, es una etapa preparativa para la división. En la metafase tengo 4C y luego en la anafase ya se empieza a dividir y me regala 2C para una célula y 2C para la otra célula. Entonces, cuando a mí me pregunten como conclusión cuál es la carga de ADN en una determinada célula, tengo que preguntar en qué etapa me preguntan. Porque yo puedo responder 2C y eso va a ser solamente válido para G1. Para G2 va a ser 4C. Para la metafase es de 4C y para la telofase es de 2C casi, porque ya se está dividiendo. Entonces, no solamente me tengo que acordar que la cantidad de cromosomas es invariable a lo largo del ciclo celular, siempre es 46 en el caso de los humanos, sino cómo es la forma de los cromosomas y cuál es la cantidad de carga que tenemos. ¿Entendieron todo? Sí, Mati. Perfecto.